Está con nosotros hoy el experto en contraespionaje, Daniel Stulin, que es un ex agente de la KGB, es doctor en inteligencia conceptual, es escritor con casi 10 millones de libros vendidos en 68 países, traducidos a su vez en 42 idiomas. Entre sus obras más conocidas están el Club Bilderberg y el Instituto Tavistock. Su último libro tiene como título Metapolítica. Daniel ha sido presentador en el programa para el público hispano en Russia TV. Y el nombre del programa se llamaba, si algunos lo recuerdan, Desde las Sombras, que tenía una audiencia semanal de un promedio de 7 millones de televidentes y obtuvo el premio al mejor programa de televisión en el año 2013 en el Festival de Televisión de New York. Stulin fue nominado Nobel de la Paz en el año 2015, muy a su pesar, según lo confiesa a sus amigos. Ha sido ganador del Premio de Periodismo Internacional en México, que es algo así como el Premio Pulitzer mexicano. Daniel, encantada de tenerte aquí esta noche. Hola, Mar, ¿qué tal estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. De hecho, que hay mucha gente contentísima hoy porque esta entrevista me la estuvieron pidiendo hace mucho tiempo. Bien, hoy, Daniel, vamos a tocar una serie de temas interesantes. Primero es analizar la situación del Perú y su posición de acuerdo al modelo económico y social en la región. En el mismo talante, la posición y oportunidades del Perú dentro del modelo planetario actual y el cambio de paradigma. También me gustaría incluir en este análisis el problema de las drogas y su influencia en el modelo de la banca central. Y hay más temas, ¿no? Viene el capitalismo, Soros, Sendero Luminoso y etcétera. Ahora, ¿podrías explicar al público, para empezar, porque esto es un tema que siempre me lo preguntan en las redes sociales y quién más que tú para responderlo, ¿en qué consiste la inteligencia conceptual? A diferencia más del periodismo, de politología, que básicamente son ciencias de comentar los acontecimientos que pasan delante de nuestras narices, inteligencia conceptual, lo que hacemos nosotros es crear modelos que definen el futuro, a una quizás incluso más generaciones en el tiempo. Hablamos de la política, obviamente incluimos en estos modelos economía, a nivel social, vectores esotéricos. Muchas de las cosas que un politólogo normal y corriente, un analista de la política internacional nunca tendría en cuenta, pero en el mundo oculto, el mundo de los humos, de las estrellas, de los espejos, como lo llamo yo, en el mundo invisible de las sociedades secretas, grupos del poder en la sombra, tú no puedes entender el mundo a nuestro alrededor sin tener en cuenta elementos esotéricos, elementos casi mitológicos, ¿no? Que remontan muy, muy, muy atrás en la historia. Y esto es lo que esa gente, los politólogos y compañía, llaman conspiraciones. Pero bueno, viniendo del mundo de contrainteligencia militar, te puedo decir lo que decía mi general cuando yo entré en los servicios. Si cayera una hoja de un árbol, si encendiera una estrella en el cielo, es porque alguien en alguna parte del mundo deseaba que esta estrella o esta hoja se cayeron, se encendieron. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que vamos a hacer hoy en los análisis de varias situaciones, ¿no? Políticas, económicas, es entenderlo desde una óptica mucho, mucho más arriba. La diferencia entre la politología es lo que tú ves delante y lo vas comentando, y la inteligencia conceptual, vamos a verlo desde la óptica de un satélite que está a 400 kilómetros por encima del planeta Tierra, observando los acontecimientos, todos los acontecimientos en tiempo real simultáneamente, y proyectando estos conocimientos al futuro, el desarrollo de los países, las economías, etc. Entonces, este es un poco, a muy grosso modo, muy de forma casi vulgar, una explicación visual, pero muy, muy resumida de lo que hace uno cuando habla de la inteligencia conceptual. Daniel, en el concepto de Estado-Nación, concebido luego de la Paz de Westfalia, ¿no? En el año 1648, con estas firmas de los tratados de Onasbruck y Münster, inicia un nuevo orden mundial basado en el concepto de la soberanía nacional. En el análisis, nuestros países ya no son soberanos, toda cuenta que hoy
supranacionales como la Unión Europea, la ONU, la Organización Mundial de la Salud y etcétera, son las que toman las decisiones de las políticas de Estado de sus países miembros. Basados en la realidad, ¿cuál sería tu diagnóstico sobre la situación actual del Perú y su posición de acuerdo a este nuevo modelo económico y social en la región? ¿Y cuáles serían las oportunidades del Perú dentro del modelo planetario? Es obviamente, bueno, la raíz para nuestro público, ¿no? de nuestra entrevista es, bueno, yo estaba comentando un poquito, muy por encima, el tema de las elecciones en Perú entre Castillo y Keiko Fujimori. Y bueno, obviamente los nervios están al flor de pie, entonces había muchísima gente, tanto de izquierda como de derecha, gritando, insultando unos a los otros, diciendo, este es el cripto, no sé qué, esto es no sé cuánto. Y bueno, hizo un llamamiento, como tú bien sabes, a los medios de comunicación de masa peruanos, sobre todo, para que me dan una oportunidad de explicar mi postura, mi entendimiento de la situación. Y bueno, la única persona valiente que decidió decir, sí, yo estoy aquí, eres tú. Entonces, en ese sentido, las preguntas, muchas de ellas, vienen por parte obviamente, del público peruano, que tú tienes cientos de miles de seguidores. Así que vamos a centrarnos en Perú, en América Latina como proyecto continental, pero para entender Perú, para entender lo que está pasando, yo creo que es importante empezar explicando la situación en el mundo. Entonces, repito, no se puede entender Así es. Perú sin entender los acontecimientos mundiales. Entonces, quiero dibujar el telón del fondo actual económico para después hablar del Perú. La metodología de gobernanza cambia, pero la ética del poder no cambia nunca. O sea, tú puedes, cuando estamos hablando del dinero, el dinero es divisible. Tú puedes partirlo tanto para ti, a otra parte tanto para mí. Pero el poder no es divisible, es indivisible. Y da igual si estamos hablando de Egipto antiguo, de Roma imperial, Imperio británico, la nobleza negra veneciana, Estados Unidos moderno, la URSS. Si existen recursos, la élite lo van a defender estos recursos contra los demás. Y entonces, ¿cuál es en la actualidad este recurso que tanto merece la pena defender? Bueno, es el control sobre la emisión, es decir, la máquina que imprime el dinero. Este recurso permitió a los financistas en Estados Unidos, financistas son la gente que juegan, bueno, Monopoly, son los parásitos, son los banqueros, son los Soros y Wall Street y Hillary Clinton, toda esta tropa que defiende un modelo planetario a costa de la expansión. Entonces, los financistas en Estados Unidos aumentaron su poder del 5% del mercado en los años 30 del siglo XX a 70% en el año 2008, antes de la crisis. Y con la quiebra del modelo económico, todos a nivel mundial buscan cómo sobrevivir. Entonces, aumentar su territorio o control, influencia sobre los territorios de los demás países es una forma, bueno, factible que les permitiría a quien sea sobrevivir un poquito más esta quiebra sistémica planetaria que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, este aumento podría ser vía, por ejemplo, una guerra caliente, o una guerra híbrida, una guerra psicohistórica, una conquista económica de los demás territorios. Bueno, justo lo que estamos viendo hacer China, por ejemplo, vía su camino de seda, que es la expansión territorial hacia el exterior. Entonces, uno de los problemas principales hoy en día a nivel mundial es que no existe ningún modelo económico. Me explico. En el siglo XIX existían 4 modelos. Podemos hablar de modelo británico, modelo pruso o alemán después de la guerra con Francia, modelo americano, estadounidense a finales del siglo XIX, el modelo japonés después de la guerra con Rusia en 1904-1905, que era básicamente el proyecto Meiji japonés. Y después de la Segunda Guerra Mundial, esos 4 modelos se quedaron en 2, capitalismo occidental y socialismo soviético y satélites. Entonces, estos 2 modelos coexistían entre 1944, cuando se firmó el acuerdo Bretton Woods, en 1989. Si tomamos como la quiebra el punto del muro de Berlín, en 91 si hablamos de la quiebra de la Unión Soviética. En algunos aspectos del Occidente era mejor, obviamente a nivel de comunidades de la vida, en otros aspectos la Unión Soviética, satélites eran mejor, porque tú tienes gratis todo, no pagabas impuestos, tienes vivienda gratis, medicina gratis, educación superior de lo mejor del mundo. Y en otro aspecto, tercer aspecto en esta ecuación,
Es el aspecto demográfico. Nosotros tenemos 293 millones y el occidente, Estados Unidos, 220, pero si sumas los demás países, más o menos igual. Entonces, estos 4 modelos se convirtieron en 2 y en 1991, con la quiebra de la Unión Soviética, estos 2 modelos se convirtieron en un modelo planetario liberal banquero financista. Y el occidente capitalista pudo sobrevivir gracias a la expansión territorial. Entre 1991 y 2007-2008 pudo expandirse a costa del territorio soviético. ¿Por qué murió la Unión Soviética? Eso es muchísimo más allá del alcance de nuestra entrevista, pero yo te aseguro que la razón principal no tiene nada que ver que el modelo era peor que el modelo occidental, porque en 1991, por ejemplo, la Unión Soviética estaba creciendo casi 12%. Lo destruyeron por dentro porque los que, digamos, la nomenclatura soviética quería hacerse con el control de los recursos naturales del país, el país donde todo era de todos. Y después unirse con el occidente y ser propietarios del país, algo que obviamente el occidente era mucho más listo e inteligente, y como dijo Putin ayer en la entrevista con NBC, hablando de Gorbachev, el estúpido de Gorbachev, pues sin firmar ningún documento le cogió la palabra al occidente. De todos modos, entonces hemos ido de 4 modelos a 2 a 1 a partir de 91, y este modelo, un modelo económico basado en crecimiento ilimitado en el espacio que es el planeta Tierra, de espacio ilimitado, solo puede existir mientras hay territorios por conquistar. Y en 2008 hemos llegado a la misma situación que el occidente se encontró a finales de los años 70, límite de crecimiento en su zona económica, pero el occidente controlaba 60% del mercado mundial, la Unión Soviética y sus satélites 40%. Entonces sobrevivieron a costa del bloque soviético, pero en 2008, lo que llamaron Lehman Brothers, lo que llamaron subprime, crisis de subprime, no era ni Lehman Brothers ni crisis de subprime, era el principio del fin de la quiebra actual que estamos viviendo. Lo que empezó en 2008 termina ahora, y el enfermo que entró en el hospital metafórico en 2008, ahora está en su lecho de muerte y le queda 2 telediarios o 3 o 4 y ser irrelevante. Que sea un mes, 2 semanas o 2 o 3 meses es irrelevante. Solo con abrir los ojos uno se da cuenta que esto está muerto, absolutamente muerto. Entonces, si antes, porque, o sea, repito, yo he visto muchos comentarios de la gente hablando de que este es un tal socialista, este es marxista. Yo estoy absolutamente seguro que 99,9% de la gente que o ve en televisión o comenta no tiene ni idea, ni más mínima idea lo que son estos términos. Pero yo te puedo decir, si entre 1944 y 1991 la lucha estaba entre capitalismo y socialismo, a partir de 91, con la quiebra del bloque socialista, la lucha no terminó. Simplemente pasó al campo capitalista y empezaron a pelearse entre sí. Por un lado, los financistas, es decir, los parásitos, especuladores, que especulan, es decir, Wall Street, el mundo postindustrial. Por un lado, y por otro lado, los industrialistas, nacionalistas y aislacionistas. Entonces, en las últimas elecciones, que sea estos en 2020 o el año 2016, la cara de este proyecto financista era Hillary Clinton, en las últimas elecciones Joe Biden. En el sentido que detrás de ellos tú tenías Hollywood, Silicon Valley, agencias de inteligencia, medios de comunicación, Wall Street, la estructura gubernamental, etcétera, etcétera. Este es el poder, lo que se llama FinIntern, internacionales financistas, cuyo modelo que existía desde 44, que se llamaba Bretton Woods, se quebró porque no puedes expandirte de forma infinita. Y el otro lado, digamos la oposición, los industrialistas, nacionalistas, aislacionistas. En las elecciones de 2016 era Donald Trump. Donald Trump no es el presidente de Estados Unidos. Como Biden no es presidente de Estados Unidos, por mucho presidente que sea, porque es un país absolutamente dividido. Es la cara visible de un proyecto o otro. Entonces, Clinton-Biden es la cara de un proyecto financista. Y detrás de él están Rockefeller y Soros y toda esa gente financista, especuladores, etcétera, etcétera. Y Trump es otro proyecto. Entonces, la lucha pasó al campo capitalista entre 2 grupos, financistas e industrialistas. Y el elemento principal de la lucha es el recurso de impresión de dinero. Entonces, pregunta retórica. ¿Qué sucedería si Estados Unidos imprime dólares de forma indefinida? Porque es lo que estamos viendo. Respuesta, de hecho, la reacción de los Estados Unidos en forma de imprimir dinero
se ha convertido en una tendencia inevitable y esta impresión proviene a costa de ¿qué? De la economía física real productiva. Y la gente está pensando, ¿qué tiene que ver esto con Perú? Muchísimo, y ahora lo explico. El dólar americano es la moneda de reserva mundial y la principal moneda del comercio mundial. Y es precisamente debido a la hegemonía financiera del dólar que el mundo tendrá que asumir a corto plazo las consecuencias de la flexibilización cuantitativa a gran escala. Es decir, la Reserva Federal tendrá que recomprar todas las acciones y bonos con los dólares estadounidenses impresos por ellos mismos. Yo no sé tú, pero esto, ojo, no es capitalismo. Esto se llama socialismo, por mucho que la gente no entienda lo que significan estas palabras. Entonces, como resultado, está en camino una catastrófica inflación mundial. Y lo que dibujan ahora mismo de 2, 3, 4%, un papelito aguanta cualquier cosa. La realidad es bien distinta y lo que viene es una cosa 2 veces peor que jamás hemos visto en la historia. Y el aumento de los precios, por ahora de productos básicos, y pronto esto se extenderá a todos los productos a nivel mundial de todos los sectores, lo que conduciría a precios infinitamente más altos de los activos. También el impacto de este crecimiento finalmente, bueno, se sentirá en lo que queda de la economía real. Y también hay otro elemento que yo quiero comentar, que no se comenta en absoluto en los medios. La principal amenaza para el sistema político mundial existente no es el coronavirus, sino una crisis en el mercado laboral. Y si se prolonga durante varios meses más, los gobiernos perderán toda la legitimidad y las élites nacionalistas, ojo, este es un punto muy importante, tendrán fuerzas para llevar a cabo una nueva ola de protesta. ¿Qué significa? La nazificación de los sistemas políticos burgueses durante los periodos de crisis sistémica aguda generará un auge social imparable. Y la crisis sistémica de nuestro tiempo, junto, digamos, con esta pandemia de coronavirus, está volviendo al mundo a una situación que ya hemos vivido al finales de los años 20 y principios de los años 30 del siglo XX, cuando se forma una nueva, esta generación perdida, que puede convertirse en una generación de millennials o lo que sea, que está perdiendo rápidamente sus empleos, sus perspectivas de vida, se está perdiendo todo y no les importa nada porque van a morir igual. El mundo puede estremecerse, bueno, nuevamente a las procesiones de las runas a la luz de las antorchas en forma de doble rayo nazi. De hecho, es justo lo que estamos viendo ahora mismo con Ucrania. Ojo, el primer estado nazi en Europa. Y la diferencia es que todo esto sucederá en el mundo donde hay internet, hay armas nucleares. Entonces, estamos lidiando con la crisis civilizatoria más profunda de la historia y la gente en su estado de inconsciencia más espantosa esperan que en 2 o 3 o 4 meses, es decir, de aquí a principios de septiembre, todo se resuelva y vuelva a lo de antes, podemos hacer la vida normal, en Navidad irnos a esquiar a Quebec o a Colorado, y utopía no digna de discusión. Entonces, el postliberalismo es una era en la que nadie tiene experiencia de supervivencia. Yo muchas veces he hablado de giro antropológico a la izquierda y muchos me criticaron, bueno, muchos que no tienen ni estudios políticos, ni entienden nada de economía ni política profunda, o sea, camareros de turno, youtubers sin oficio. Lo que quiero explicar es una vez más, el modelo comercial tradicional en medio de la pandemia de coronavirus se está derrumbando y muestra que el sistema capitalista no puede sobrevivir sin transferir todas las funciones de gestión al Estado. A lo mejor un youtuber esto no lo entiende, pero un economista lo entiende muy bien y la dichosa sociedad civil de que tanto presumía el Occidente, bueno, resultó una ficción política y tecnológica de inteligentes, bueno, funcionarios globalistas. Y los expertos hablan de que es inevitable la nacionalización de las industrias principales. Esto se llama socialismo, a caso de que alguien dudaba con qué comerlo. Pero la nacionalización es evidente de que el mercado no puede redistribuir el producto nacional en condiciones extremas, asegurando que la supervivencia del pueblo, y de hecho la nacionalización en sí mismo no es el objetivo, sino un medio para construir comunicaciones económicas administradas por o con proporciones predeterminadas que el mercado, bueno, no puede establecer durante una emergencia. Fíjate, durante la guerra, cualquier guerra, por ejemplo, la producción funciona no con fines de lucro,
sino con la necesidad de alimentar a la población y de supervivencia. Los costos, ganancias, el crédito se normalizan, se establecen planes de producción y nomenclatura, los proveedores, los consumidores están unidos entre sí. Y las personas no pierden sus trabajos mediante recortes de gastos, ni tampoco medios de subsistencia, por escasos que sean. Y el presupuesto se hace de acuerdo con reglas completamente diferentes. Entonces, el problema es que para poder llevar a este tipo de cambio o reformatización, pues tendrá que cambiar la clase dominante. Pero ¿quién lo va a hacer hoy en día? Ese es el problema. Si tú miras a tu alrededor, da igual qué país, que sea Perú, que sea Colombia. Vamos a empezar como para no perder mucho tiempo, porque ya llevábamos 25 minutos explicando esto ya. La forma breve. Si tú miras, volviendo al siglo XIX, hemos ido de 4 modelos económicos, después 2, después 1 y ahora 0. ¿Qué quiere decir? Que en el siglo XIX tenemos modelo británico, modelo pruso, alemán, después de la guerra con Francia, el modelo estadounidense de 1899 y el modelo japonés, que era básicamente continuación del modelo Meiji de 1868, que bueno, el modelo que japonés de principios del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, estos 4 modelos se convirtieron en 2. Por un lado, capitalismo occidental, y por otro lado, el socialismo soviético satélites. Y estos 2 modelos coexistían entre sí entre el 44 y 91. En 91, los 2 modelos se fusionaron en un modelo, fundieron un modelo planetario, liberal, banquero, financista, basado en el concepto de crecimiento ilimitado en planeta Tierra con recursos naturales limitados, algo que obviamente no puede existir. No quiero entrar ahora porque no hay ni tiempo ni el alcance de este programa para explicar que la Unión Soviética no murió debido a que el modelo socialista era peor, porque en el año 1991 el país estaba creciendo económicamente casi 12%, 11,8%. El país murió por muchas otras razones, traición interna, acuerdos entre grupos del poder supranacionales. Repito, va mucho más del alcance de este programa. Entonces, entre 1991 y 2008, el Occidente pudo sobrevivir a costa del espacio soviético que había conquistado, porque antes el mundo capitalista controlaba 60% del mercado mundial y el mundo soviético de satélites 40%. Pero en 2008 hemos llegado al mismo problema que encontraron los estadounidenses en los años 60 y los soviéticos en los años 70, límite de crecimiento de su zona de influencia. Y lo que llamaron crisis de subprime, la quiebra de Lehman Brothers en 2008 era literalmente el principio del fin del modelo actual, basado en este concepto de crecimiento ilimitado en el planeta Tierra con recursos naturales limitados, algo que por razones obvias no puede existir. Entonces, seguir un poquito porque sé que no tenemos tanto tiempo, todo el tiempo que hemos perdido. Sí, yo tengo tiempo. Si tú quieres, nos quedamos aquí. No vale, te preocupes. Pues entonces lo que estamos viendo es... si tú piensas en Estados Unidos como país con su máquina que imprime dólares, la pregunta retórica es, ¿qué pasaría si Estados Unidos sigue imprimiendo dólares de forma indefinida? Y la respuesta, estamos viendo que la reacción de Estados Unidos dentro de esta, lo que estamos viendo, imprenta de dinero de forma infinita, se ha convertido en una tendencia inevitable. Y esta imprenta proviene a costa de la economía física real. Y esto también lo estamos viendo. Porque si da igual en este momento si tú vas imprimiendo miles de millones o miles de billones o miles de billones, da igual. Porque esto todo va a la economía física productiva, no a la economía ficticia del mercado de la bolsa. Entonces, y dado que el dólar americano es la moneda de reserva mundial y también principal moneda de comercio mundial, y es precisamente debido a esta hegemonía financiera del dólar que el mundo en futuro muy próximo tendrá que tener en cuenta qué vamos a hacer con esta infinita, es decir, flexibilización cuantitativa a gran escala que estamos viendo ahora mismo. Y repito, mucha gente piensa que estamos viviendo en el mundo capitalista. No estamos viviendo en el mundo capitalista. Estamos viviendo en todos los países del mundo
en el mundo, absolutamente el mundo socialista. Y como resultado, está en camino una catastrófica inflación mundial. Y el aumento de los precios de los productos básicos, que ahora estamos viendo que dice esos 4 o 5%, en realidad son mucho más y van a ser infinitamente más, lo que ya hemos visto en los años 20 del siglo pasado. Y también hay otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta. La principal amenaza para el sistema político mundial es la crisis del mercado laboral. Según la ONU, hay 3,5 mil millones de personas que trabajan, de las cuales hay 1,6 o 7 mil millones, es decir, el 50% de la población mundial, que se encuentra en una situación donde no van a tener nada que hacer. Y para la élite, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente que necesitan comer 3 veces al día, pero no tienen ningún tipo de trabajo? Y esto significa, si la crisis que estamos viendo se prolonga durante varios meses más, y esto no es de ahora, esto va a seguir años, absolutamente como mínimo hasta el año 2024, los gobiernos a nivel planetario perderán toda la legitimidad y lo que va a pasar es las élites nacionalistas empezarán a levantar la cabeza. Y hemos visto esto antes en los años 20, finales de los años 20 y principios de los años 30 del siglo pasado, la nazificación de los sistemas políticos durante los periodos de crisis sistémicos. Y la crisis sistémica que estamos viviendo ahora, podemos hablar de la pandemia, pero no hace falta, está volviendo al mundo a una situación, repito, parecido a los finales de los años 20 y principios de los años 30. Estamos hablando de una nueva generación perdida. La gente que no tiene nada, absolutamente nada, ni trabajo, ni perspectivas de vida, nada. Se levantan por la mañana sin ningún objetivo. Y todo el mundo fácilmente puede entremeterse. Bueno, nuevamente hasta las procesiones de las runas a la luz de las antorchas que hemos visto en las marchas nazis. De hecho, repito, ya tenemos un país que se llama Ucrania, que es el primer estado absolutamente nazi en medio de Europa. Y la diferencia es que ahora, frente al mundo de los años 30 del siglo pasado, tenemos internet y tenemos armas nucleares. Y estamos lidiando con una crisis civilizatoria más profunda de la historia, porque una de las cosas que he comentado muchas veces, lo que estamos viviendo ahora, solo hemos visto 2 veces en los últimos 2000 años. La primera entre los siglos 4 y 6, cuando murió el viejo imperio romano y apareció el feudalismo, y la segunda vez cuando murió el feudalismo y apareció el capitalismo en su estado moderno entre los siglos 16 y 17. Y ahora este estado, el capitalismo, está también en su lecho de muerte. Yo he hablado mucho en mis libros, conferencias, mis webinars, entrevistas, del giro antropológico de la izquierda que estamos viendo a nivel mundial. Y muchos me criticaron sin entender por qué ni cómo. Bueno, razones obvias, la gente no tiene los estudios para entender. Pero voy a explicarlo otra vez más. El modelo comercial tradicional en medio de la pandemia del coronavirus se está derrumbando y demuestra que el sistema capitalista no puede sobrevivir sin transferir todas las funciones de gestión al Estado. Y la dichosa sociedad civil de que tanto presumía el Occidente, bueno, resultó ser una ficción política y tecnológica de inteligentes funcionarios globalistas. Y cuando la gente está hablando del mundo capitalista, del mundo del mercado libre, ¿qué mercado libre me estás diciendo? Si en el año 2008 hubiese quebrado todos los países del mundo capitalista, si no fuera por la inyección de ¿cuántos? Miles de 4 millones de dólares para salvar las empresas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, los expertos hablan, de una inevitable nacionalización de las industrias principales. Y esto también se llama socialismo, por mucho o poco que la gente lo quiera admitir o no. Entonces, el problema es, para poder llevar a este tipo de cambios que estamos viviendo o reformatización, tendrá que cambiar la clase dominante. Pero el problema es hoy en día, si tú miras a tu alrededor, ni en Estados Unidos, ni en Perú, ni en España, ni en ningún país europeo, ni en Canadá, ningún país de G7 o Occidente, no existe ni partido en la gente capacidad. En la época del fin del zarismo en Rusia había un tal partido, como dijo Lenin, hablando de los bolcheviques. Pero hoy en día nadie es capaz de llevar a cabo este cambio. Date cuenta que si mecanismos extraordinarios funcionan durante la crisis para fortalecer la economía, nadie lo va a quitar después de la crisis. Lo que significa que se ha formado una grieta socialista en el sistema capitalista.
Y más allá del aspecto económico, hay otro elemento clave que yo quería comentar. O sea, coronavirus como catalizador de la transición al sexto paradigma tecnológico. Lo que estamos viendo ahora mismo a nivel mundial, porque claro, si tú tienes una deuda, en inglés son 4 quadrillion dólares, es decir, 4 trillones de dólares. No sé cómo lo dices eso en español. Es 4 y 15 ceros. Eso es una cantidad absolutamente impagable en la historia de la humanidad. No hay máquinas que imprimen dinero suficientes en el mundo para devolver todo esto. Entonces, el problema es, tú necesitas de alguna forma liquidar esta deuda, y la forma de liquidarla más sencilla es una guerra termonuclear. Que tú matas 4 a 5 millones de personas y vía fuerza mayor te lavas las manos y empiezas de nuevo. Pero el problema hoy en día, nadie quiere una guerra termonuclear. Por las consecuencias es, bueno, sabemos y todo el mundo tiene armas nucleares. Entonces necesitas otro elemento, algo distinto, para tener la excusa para llevar a cabo el fuerza mayor. Esto puede ser un asteroide, un dinosaurio, un Godzilla, un King Kong, una cosa, bueno, un volcán, un asteroide que explota y borra de la faz de la Tierra la mitad del planeta Tierra, o los extraterrestres. Fíjate, el Pentágono, OTAN están hablando de extraterrestres. ¿Por qué están hablando hoy de extraterrestres? Necesitan una fuerza mayor para desgravar. O si no, tú tienes coronavirus como elemento necesario, el catalizador para hacer qué? Para cambiar. Entonces hemos ido del mundo industrial, que es cuarto tecnoparadigma, al mundo postindustrial, que es el quinto, que empezó en la época de Reaganomics. Y ahí tú tenías tus parques temáticos financieros, Wall Street, parásitos, especuladores, todo esto, cuello blanco. Esto ya no existe más. Los bancos en todos los países van a desaparecer. Vas a tener un banco central por el país. No lo estoy diciendo yo, está diciendo Fondo Monetario, están diciendo Foro Económico Mundial, está diciendo Banco Mundial, está diciendo los líderes europeos. Porque este es el cambio que estamos viviendo del quinto postindustrial al nuevo mundo. Paradigma tecnológico transindustrial. Esto en el mundo se llama paradoja griega. Es decir, para ir avanzando a nivel de tecnologías avanzadas, mejorando la vida por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza, tú tienes que ir desmontando todos los paradigmas anteriores. Es como ir subiendo las escaleras. Es como tener un juego de Lego y tú has construido todas las piezas, un tractor, un barquicito, y para construir una casa necesitas romper y empezar de nuevo. Esta es la transición al nuevo mundo que estamos viviendo. Entonces, en primer lugar, y ahora hablamos de Perú, porque todo esto es el telón de fondo. Sí. Cuando empieza el tema del coronavirus y te llamé y te pregunté qué es lo que está pasando, y me dijiste, este es el ensayo de lo que ellos van a hacer después. O sea, este es el ensayo de lo que se ha gestado como el proyecto para este nuevo paradigma. Es una necesidad intrínseca de todo lo que estamos viviendo. Date cuenta una cosa. O sea, en primer lugar, ¿qué es lo que estamos viendo? La destrucción de la economía de servicio y la economía de entretenimiento relacionados con el quinto tecnoparadigma. Y esto directamente afecta a Perú porque más del 50% de la economía de Perú es economía de servicios. Entonces, si tú no tienes turismo, y fíjate lo que está pasando en países como Jamaica, que se ha convertido en cero turismo. Entonces, cero turismo, ¿qué negocia? Hay droga. Entonces, convertido en el campo de batalla de mafias de droga. Es lo que es Jamaica en el día de hoy. Y lo mismo va a pasar con otros países de América Central, que no tienen ningún otro negocio salvo el turismo. Entonces, mi pregunta es, si tu país depende, en la medida que estamos viendo yo, 56%, de hecho me parece más, de la economía, es economía de servicio, y si la economía de servicio desaparece porque no hay trabajo, ¿de qué va a vivir el país? Y esto yo no lo he visto hablar ni Keiko, ni el otro, ¿cómo se llama el tipo? El Castillo. Entonces, esto es primer lugar. En segundo lugar, hablando de este cambio al sexto tecnoparadigma, estamos entrando en el campo de la robótica, las tecnologías aditivas, y una transición masiva a una producción sin la participación de los seres humanos, es decir, con la inteligencia artificial. Después tú tienes la producción que poco depende de las redes de transporte y los mercados mundiales, porque el globalismo está muerto. Entonces, o tú produces lo que necesitas en casa, o no comes, o no tienes las industrias, porque en el mundo del globalismo era mucho más sencillo comprar algo en la otra parte del mundo y traerlo en vez de hacerlo en casa. Pero ahora esto no existe más.
Si tú quieres comer una fruta exótica que viene de Japón, o lo plantas tú en Perú, o si no, comes pepino. Sí. Está claro. Y por último, tú tienes, es decir, ahora viene el cambio al sexto, pero después vendrá cambio al séptimo paradigma tecnológico. Estos son ciclos cerrados en la producción, control reflexivo, por ejemplo, nanobiofocogno, fisión, bases en la luna. Todo esto viene dentro de 40 años. Entonces, yo quería señalar que las medidas de cuarentena en relación con el coronavirus actúan como modus operandi de la destrucción de la globalización y los mercados globales, así como la migración de los flujos de capital desde los campos de la tecnología financiera, principalmente la banca. En ese sentido, todos los bancos que están en Perú van a cerrarse, todos. El único que van a estar abierto es Banco Central. Las economías de servicio, entretenimiento, todo esto se va hacia el sector manufacturero, el sector de tecnologías financieras alternativas, pero representados no por los bancos, sino por los fondos, como los nuevos tenedores de tesoro, como por ejemplo BlackRock o Vanguard Group. Es decir, todo esto sin la participación de las personas como nuevos acuerdos económicos. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Es decir, no es que estaba prestando demasiada atención a las elecciones en Perú, no me interesaba mucho, pero escuchando un poquito el programa económico de estos dos, yo lo desmonto, programa de Keiko y del otro tipo, en 5 segundos. Porque no tiene un... La verdad es que eso más que programas eran un engañamuchacho, no tenía, ninguno había desarrollado lo que... Pero esto también me habla de que los líderes políticos del país, líderes digo con la boca pequeña, desprecian a los peruanos, los que quieren ser presidente de Perú, da igual este o la otra, este quizás ni siquiera sabe lo que es. La otra, bueno, su papá era el dictador, debería saber algo, pero no sabe. El equipo económico que lo rodea piensa que los peruanos son tan estúpidos. A lo mejor lo sois, y por eso os tratan de esta forma. Yo no lo sé, yo no soy peruano, pero si lo fuera, lo tomaría muy a pecho. Que la gente que me tiene que presentar un programa económico para mi país, enseñarme un modelo del futuro, la hoja de ruta, la brújula, cómo llegar de punto A a punto B en el momento de la quiebra sistémica planetaria, me están hablando de cosas absolutamente vulgares. Pero ahora, es que fíjate, Daniel, ni siquiera los políticos saben dónde están ubicados. Pues entonces, en vez de ser políticos, tienen que ser limpiadores de cuartos de baño, aunque muchos de estos, yo no les contrataría para limpiar mi cuarto de baño porque lo haría mal. Ahora, fíjate otra cosa. Cada modelo económico tiene varias fases, como un ser humano. Entonces, cuando un modelo se agota, son las personas, tenemos un ciclo de vida, después de X tiempo morimos. Entonces, cuando un modelo se agota, entonces la necesidad intrínseca de crear un modelo alternativo, después otro, etc. Ahora, ¿qué pasa si el mundo se queda sin modelo? Bueno, significa que el vacío se llena con violencia extrema, mientras que varios competidores o proyectos globales o países se hacen con cada vez menos espacio disponible en el planeta Tierra. Y el resultado, bueno, guerras, conflicto perpetuo, caos planetario. Justo lo que estamos viendo ahora. Y en este momento, el modelo actual que se llama Bretton Woods está totalmente agotado. Entonces, con este agotamiento, viene el cambio de un paradigma superior que ofrece nuevas posibilidades de avances tecnológicos, que al mismo tiempo ofrece flujo de densidad energética superior. Y esto es importante porque fíjate lo que hablaba antes, el cuarto desarrollo tecnológico es la economía industrial, el quinto es postindustrial. Es decir, lo que hemos vivido en el periodo de Reaganomics entre 81 y ahora. Es servicios tecnológicos financieros, es el servicio IT, entretenimiento, telecomunicaciones. Ahora viene el sexto, transindustrial. No trans porque hablamos de transexuales, no tiene que ver. No, nada que ver. Transindustriales, robótica, inteligencia, todo lo que comentaba antes. Entonces, el mundo, estamos viendo el cambio paradigmático. Y el paradigma tecnológico no es el punto cuando se inventó una nueva tecnología, más bien hablamos de tecnologías dominantes en el momento que se convierte en la base del nuevo avance tecnológico. Y es lo que estamos viendo. Entonces, lo importante, y ahora hablamos del Perú, en el sexto tecnoparadigma, el papel clave
paso del ser humano a la inteligencia artificial, además en todos los aspectos de nuestra vida. Y no se trata, no estoy hablando de drones o de robots, sino de una nueva filosofía de crear un ambiente, bueno, que no depende de las personas. Entonces, para que nosotros, los seres humanos, los Homo sapiens, seguimos siendo relevantes, tenemos que decidir y explicar qué hacemos mejor que los robots. Y esto no lo hemos hecho, ni sabemos hacerlo, porque no hay ningún economista a nivel occidental que pueda explicar lo que está pasando por el lenguaje. No existe. El lenguaje, no hablo de español o alemán o italiano o francés o inglés. Hablo del lenguaje de economía. ¿Y por qué no existe? Porque el sistema occidental capitalista, desde 1944, a nivel de gobiernos, fondos, bancos centrales, think tanks, fundaciones, etcétera, 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 hablan el mismo idioma. Da igual si estamos hablando de London School of Economics o Wharton School of Business en Estados Unidos. El lenguaje, liberales, banqueros, financistas, parásitos, piratas, que viven a coste de los demás. Es el único lenguaje que entienden. Lo que pasa es que ya han robado todo a todos y ya no hay nada que robar a los demás. Entonces el problema es ahora qué vas a hacer. Y en Perú pasa lo mismo. Repito. ¿Qué vas a hacer con tanta gente que tiene que comer 3 veces al día? Pues, le van a matar, van a morir. Cuando la gente está deprimida, mueren por paro cardíaco. Fíjate, en Europa, están mirando los datos. Sí. En el año 2019, porque en 2020 todavía no existen los datos. En 2019, a nivel europeo, los europeos gastaron 950.000 millones de dólares en psiquiatras. 950.000 millones de dólares. ¿Tú me vas a decir que esto es una sociedad sana de mente? Entonces, cuando uno está deprimido, pues tú tienes suicidios, paro cardíaco. Y esto es a nivel del mundo entero. Las familias se rompen, no hay niños, las enfermedades, que sea COVID, que sea cualquier otro virus, cualquier lo que sea, guerras. Hay muchas formas de reducir la población, porque, repito, para la élite el problema principal. ¿Qué hacemos con 7.000 millones de personas que tienen que comer por fuerza 2 o 3 veces al día, por fuerza? Y no tienen nada que hacer, ni trabajo ninguno por hacer. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Lo tenemos que eliminar. La mejor forma de hacerlo es una guerra termonuclear. ¿O por qué te crees que Bill Gates y toda esa gente están construyendo búnkers de 100 millones de dólares bajo tierra? Porque les gusta vivir, vivir como ratas. Si tú tienes 100 millones que te sobran, bueno, yo compraría una isla en medio del Caribe, ¿sabes? Y miraría la puesta del sol. Esa gente no, porque entienden lo que está pasando. Entonces lo que viene es lo que llaman, ¿no?, el nuevo reseteo. Y la crisis de hoy simplemente es la fase terminal de lo que, repito, empezó en el año 2008. Y ojo al piojo. El reseteo global no se fija el objetivo. Señores economistas peruanos que me están viendo, yo puedo decirlo en ruso o en inglés, detener el colapso en curso. El reseteo, según el Fondo Monetario, es el siguiente paso en la formación de un sistema económico mundial único, de un gobierno planetario. Y esto es totalmente consistente con las soluciones propuestas durante, simulaciones, simulacros de la pandemia, una cosa que se llama IVETO 2001, que es simulación de la pandemia del coronavirus, que llevará a cabo ¿quién? Fundación Bill y Melinda Gates y Foro Económico Mundial. Y también, además, un montón de cosas por el estilo, por los hermanos Fondo y de hermanos Rockefeller en el año 2010. Porque el objetivo de los globalistas es obvio. Asustar a la población con pobreza, conflictos internos, ruptura de cadena de suministro, algo que estamos viendo ahora. Y luego se propondrá una solución basada en la tiranía médica, con la introducción de pasaportes de inmunidad, ley marcial y un sistema económico global basado en una sociedad digital sin efectivo, con la destrucción de la confidencialidad de lo que estamos viendo hoy en día. Es decir, esto es 2 más 2 es 4. Y esto también es el mensaje para el equipo económico del presidente de Perú, su gente que quieren pensar. No hay tiempo de equivocarse. Porque lo que estamos viendo a nivel mundial es la formación, creación del gobierno global multilateral impersonal. Y no habrá una persona que dice, este es el responsable. Es una cosa como difuminada, no hay nadie responsable, pero todos te controlan. Y con respecto a los Estados Unidos y el Occidente, debe entenderse que la élite no termina la pandemia, por el contrario, ya están hablando que esto va a seguir hasta 2024, obvio, porque es el tiempo necesario para romper
el quinto tecnoparadigma postindustrial y entrar en la antesala del sexto, que necesitan ya tener todo hecho, listo, preparado, en marcha antes del año 2030. ¿O por qué te crees que todos los presidentes de todos los países tienen un pin que pone, no sé qué lo que pone, pone esto de multicolor? Eso es el proyecto suyo global del año 2030. Así es. Entonces, esto es básicamente, ahora, pregunta, ¿hay salida? Sí. La solución real debería ser la descentralización y la independencia, no la centralización y la esclavitud. Sin embargo, esa élite no podría hacer mucho si millones de personas al mismo tiempo hacen esfuerzos para, bueno, en vez de ser globalizados, decidir localizarse. Y en este sentido, ahí también lo que tú y yo hemos hablado varias veces, la necesidad de un proyecto alternativo latinoamericano. Así Y es. estos proyectos existen, pero repito, yo no he prestado mucha atención a las elecciones en Perú, o a ninguna elecciones, pero lo que sí que he escuchado, ni uno de los candidatos ha hablado, ni pasó por la anticámara de su cerebro, Nada. hablar del tema de algún proyecto alternativo latinoamericano. No, hablan de temas superficiales, de temas repetitivos, Bueno, pero si nada. hablan de temas superficiales, porque hablan para el público, entonces Así es. consideran que su público está hecho de una gente subnormal, profunda, y esto es en Claro, inglés. Y ellos ellos pueden aceptar. siempre van a pensar, el problema es que ellos siempre van a tratar a la gente como si fuera estúpida. Pues Ese es el tema. entonces hay Y, que y- buscar al... y Yo el- no lo y sé. otro de los problemas, Daniel, estoy segura que estás de acuerdo con esto, es que los medios de comunicación, porque no se les llama medios de información, los medios de comunicación son los que se encargan de mantener a la gente distraída de lo que realmente, de los temas que nosotros estamos hablando ahora. Y les venden estos planes de gobierno que son más que papel para limpiar mesas y no contienen nada de la importancia respecto de resolver los problemas que tenemos hoy, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Bueno, hemos ido, vamos a llamarlo Global 1.0, que es el mundo de Westfalia, que empieza en 1748 y va hasta finales de los años 60 del siglo XX, cuando en la reunión del Club Bilderberg en Mont-Tremblant, en las afueras de Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá, deciden en 68 crear otro concepto de empresa mundial S.A., es decir, poderes fácticos, económicos, financieros que tienen mucho más poder que los gobiernos. Y lo estamos viendo, que sea Goldman Sachs, que sea BlackRock, que sea Vanguard Group. Eso es el poder supranacional. Y después viene, y a esto llamamos el Global 2.0. Después Global 3.0 es el mundo postindustrial, que empieza con Reaganomics en 81. Y ahora estamos en Global 4.0, que es el mundo transindustrial. Entonces, obviamente, a niveles internacionales, el poder, con lo que hablamos al principio, el internacional financiero, es el poder de las corporaciones. Y por eso Joe Biden, cuando hablamos de Biden o de Donald Trump, estamos hablando del presidente de Estados Unidos, porque primero es un país absolutamente dividido, por un lado, y por otro lado, o sea, Biden es la cara visible de un proyecto liberal banquero financista, que están en lucha ahora mismo por definir qué futuro tienen ellos en qué territorio. Porque la lucha también es por lo que comentamos antes, por el tema del recurso. El recurso, a diferencia, el recurso es la máquina que imprime dinero. Y esto también, obviamente, está vinculado con el poder. Y si dinero es algo divisible, el poder es indivisible. Tú no puedes tener dos gobernando, solo puedes tener uno. Yes. Y esto es lo que estamos viendo ahora mismo. Que todos son regentes, que los presidentes de los países son realmente regentes y tienen que darle cuenta a un poder que es supranacional y que está por Bueno, encima. democracia yo creo que es absurdo ni siquiera hablar, gastar nuestro tiempo, hablar de la democracia. Sí, los griegos, Aristóteles, Platón ya hablaban de democracia como el modelo de los La asnos. despreciaban. Así es. ¿Sabes? Entonces, claro, si tú tienes un asno, ¿a quién va a elegir? A otro asno como él o ella. ¿Sabes? Un estúpido con pechos de silicona va a elegir otro estúpido con pechos de silicona. No hay otra forma de pensar. O sea, un estúpido, el asno no puede elegir una persona iluminada. Esto no existe. Y por eso, a partir del siglo XIX, sobre todo en países como Inglaterra, el verdadero poder, cuando los trabajadores se consiguen el derecho a voto, se mete cada vez más en la sombra. Y esta es la realidad del mundo en que vivimos. Después te venden la democracia porque piensan que tu voto, tú votos, este voto cuenta por algo.
pero este voto lo cambia. Y cuando yo también vi comentarios que me llaman mucho la atención, nivel de ignorancia de la masa, que escribían, ¿no? Estaba leyendo las cosas que te escribían, y bueno, escribían sobre las elecciones. ¡Ay, han votado muertos! Los muertos votan en todas las elecciones del mundo. En las últimas elecciones, un ejército entero de muertos votó a favor de Joe Biden. Oh, no, votaron gente, no sé qué, robaron las elecciones. Dime una elección en los últimos 60 años en Estados Unidos que no robaron. Si la elección de John F. Kennedy le robaron directamente, porque el padre de John F. Kennedy tuvo una influencia tremenda, y le robaron las elecciones a Nixon. Pero Nixon, para mantener, no la democracia, porque Estados Unidos no es una democracia, es una república constitucional, para mantener en pie, ¿sabes?, el concepto de esta república, ¿sabes?, por lo menos a cara de la galería, dijo, vale, pues déjale, yo vuelvo más tarde. ¿Entiendes? Entonces, yo no entiendo cómo la gente no lo entiende. Todos roban las elecciones. Es que la ¿Esto gente quiere no decir que yo porque la estoy a gente- favor de? No, yo no estoy a favor de que roben. Yo estoy a favor en absoluto de ninguna elección. Me parece absolutamente absurda. Todas las elecciones del mundo. Y me va a decir, oh, ese no sé qué, comunista. Yo no soy comunista, soy stalinista, que es mucho peor. Stalinista soy. Se van a ir abajo todos. Pero el tema que me gustaría hablar contigo ahora, por ejemplo, es este problema del narcotráfico, de las drogas, ¿no? Y lo que tiene que ver con el modelo, ¿no? de banca central. Porque, o sea, el Perú es creo que estamos ahorita en segundo productor de cocaína, con 500 toneladas al año. Y hay una zona llamada el Braem, que es la que produce el 75% de cocaína del Perú. Y es una zona que parece olvidada, los gobiernos no pueden hacer nada, o casualidad, ¿no? No pueden hacer absolutamente nada por erradicar el cultivo de hoja de coca o por evitar la producción de cocaína. Entonces, esto es una falta de decisión política. ¿A quién le conviene que esta producción de droga siga allí? Y repito, ¿cuál es la relación que existe entre el narcotráfico y la banca central? Mira, el modelo de banca central. si la gente piensa, sí, vamos por ejemplo, vamos a la otra parte del mundo, de Afganistán, que un talibán vestido con una sábana, con una toalla en la cabeza y chanclas de la playa, es el Chapo Guzmán, es el artífice de todo el lavado de dinero de la droga a nivel mundial, me temo que no. So, imagínate si yo soy el talibán, aquí tengo una bolsa con la droga, da igual qué droga. ¿Qué hago yo con esta droga? ¿Dónde lo meto? Porque yo tengo que convertirlo en dinero, después de invertir el dinero para producir, porque el dinero no tiene ningún valor intrínseco. Entonces, este dinero que yo gano con esta bolsa de la droga, necesito convertirlo en algo útil para mí, que sea fusil, que sea una bomba, que sea lo que sea. Entonces, para esto yo necesito tener una red de distribución a nivel mundial. Bancos que están dispuestos a lavar el dinero de mi droga. O sea, fíjate, en México, hace 10 o 12 años, teníamos Banco Wachovia en Estados Unidos, que en aquella época era el cuarto banco más grande de Estados Unidos. Le pillaron lavando 368 mil millones de dólares de los narcos mexicanos. Y sale el presidente del Banco Wachovia, el cuarto banco más grande de Estados Unidos, y dice, yo no sé qué pasó. Y nosotros fingimos demencia y decimos que sí. Pero claro, si yo o tú nos vamos al banco con 10,000 y $1 para ingresarlo en mi cuenta bancaria, me van a hacer reinar 200,000 papelitos para ver dónde viene la droga. Entonces, la droga es el lubricante número 1 de la economía mundial, que al año mueve 950, yo creo que es más, $1,000 millones en dinero líquido. Ya, según los datos de la investigación del Congreso de Estados Unidos, los bancos americanos y europeos blanquean al año entre 500,000 millones y $1 billón de crimen internacional, la mitad de los cuales los lavan solo los bancos en Estados Unidos. Entonces, se estima que la mitad de este dinero viene a América del Norte. En otras palabras, los bancos de Estados Unidos lavaron entre 2,5 y 5 billones de dólares a través de los circuitos financieros estadounidenses. Vamos a traducirlo al lenguaje que la gente puede entender. Sin este dinero ilegal, la economía de Estados Unidos, bueno, se hundiría antes de que nosotros terminamos nuestra entrevista. Sin el dinero sucio, las cuentas externas
de la economía de Estados Unidos serían totalmente insostenibles y los estándares de vida de la gente caerían en picado, el dólar se debilitaría y la inversión disponible del capital, bueno, van reduciéndose y Washington, bueno, no sería capaz de sostener su imperio global. ¿Qué suponen los 500,000 millones de dólares de dinero fraudulento y sucio circulando hacia los mayores bancos americanos y a través de ellos? Pues esa cantidad excede los ingresos netos de todas las empresas tecnológicas de América del Norte y también de las transferencias netas de los productores de petróleo más importantes del país. Y los bancos más destacados de Estados Unidos están, bueno, íntimamente ligados al negocio de blanqueo de dinero. Si estamos hablando de HSBC, estamos hablando de Citibank, estamos hablando de Scotiabank, de Banco Santander, de Wachovia, de Coutts, que es el banco de la reina, banco privado de la reina de Inglaterra, que han pillado lavando miles de millones de dólares de los grandes entidades bancarias, obviamente, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, los medios de comunicación, cuando hablan de la droga, han escrito que Estados Unidos, bueno, es el líder de la lucha contra el narcotráfico, la DEA, la CIA, no sé qué, el blanqueo de dinero procedente de la droga y la corrupción política. Pero la imagen verdadera es todo lo contrario. Los bancos norteamericanos han desarrollado un conjunto de políticas altamente elaboradas para transferir fondos ilícitos a Estados Unidos e invertir estos fondos en negocios legítimos o en bonos de Estado americanos y legalizarlo. Después, al final de la entrevista, hablamos de Sendero Luminoso, que al final el famoso explosión en Tarata, en Miraflores. Hablamos de eso después. Ok, pero bueno, hay otro elemento a tener en cuenta cuando estamos hablando del negocio de la droga. El valor de las acciones de todas las empresas que cotizan en Wall Street está basado en los ingresos anuales netos. Y está conocido como precio al beneficio, price to earnings. Este efecto multiplicador de la equidad de los accionistas puede ser, bueno, como mucho, un factor entre 30. Ahora es mucho más porque es todo burbujeado. De esta forma, para que las empresas más grandes como Chase Manhattan Bank, Amazon o cualquier empresa tengan unos ingresos adicionales de 10 millones de dólares provenientes de comercio de la droga, el incremento neto de la equidad de las empresas debería ascender a 300 millones de dólares. Y este negocio de las drogas tiene muchísimo poder porque, bueno, está subvencionando las inversiones de las empresas más grandes del mundo. Subvenciona a los políticos. Nadie puede permitir que caigan los magnates de los narcotráficos. ¿Por qué? Porque nuestra economía piramidal, controlada por 1%, no puede asumir el riesgo de dejar que la competencia en los negocios, en la política, cuenta con la ventaja de usar el dinero procedente de la droga, que obviamente lo van a usar. Entonces, al permitir que el capital fluya sin restricciones de un extremo del mundo al otro, pues la globalización y también el abandono de la soberanía han fomentado juntos el crecimiento explosivo del mercado financiero ilegal. Y se trata de un sistema coherente, íntimamente ligado a la expansión del capitalismo moderno, que está basado en la asociación de tres componentes: los gobiernos, las empresas transnacionales y las mafias. Y los negocios son los negocios. El crimen financiero es ante todo un mercado próspero, un mercado estructurado, gobernado por la oferta y la demanda. Y pensar que el gobierno americano de vez en cuando mete a algún narcotraficante en la cárcel, sí, están limpiando simplemente la competencia. ¿Para qué tener 15 cuando te puedes tener 5? Que van a dividir todos entre ellos. Eliminas los pequeños y quedan todos los grandes. Los grandes no se tocan. Y por eso, por mucho que HSBC, que es el banco de los Rothschild, no cualquier banco, le piden una y otra vez lavando y le multan 1 o 2 mil millones de dólares. ¿Qué más da? Es precio de hacer el negocio. Y los políticos totalmente están involucrados de forma directa. Y su habilidad para intervenir depende, bueno, del respaldo y la financiación que los mantengan en el poder. Entonces, esta confluencia de intereses es una parte esencial de la economía mundial. Es el lubricante, repito, que gira las ruedas del capitalismo. Y ahora hablamos del modelo del Banco Central. El capitalismo, por definición, vamos a decirlo así, es el sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, que ve en la importancia del capital como generador de riqueza
y en la asignación de los recursos a través del mecanismo de mercado, ¿no? Sin embargo, en una entrevista hace poco hacías, bueno, y ahora también lo acabas de hacer, hacías esta reflexión sobre la fusión que ocurre en el año 91 de los modelos económicos, ¿no? Sociales, entre el capitalismo y el socialismo. Ahora, aparte, tú hablas de un nuevo término, el parasitismo. ¿Podrías explicarnos en qué consiste dentro del análisis? Mira, hoy en día en el occidente, pero sobre todo estamos hablando de las dos grandes potencias, que Estados Unidos y Gran Bretaña, hay una transición de la formación sociopolítica capitalismo en forma de imperialismo a la formación parasitismo. Entonces, para las personas, bueno, lo principal en este proceso es que bajo el capitalismo, la principal fuente de bienestar de la sociedad es el capital, es decir, propiedad de los medios de producción y por lo tanto la extracción de energía, de recursos, tu procesamiento industrial. Mientras que con el parasitismo, la principal fuente de ingresos por las masas es poder obtener recursos de energía barata, es decir, de otros países. Es decir, tú vas robando y viviendo a costa de los demás. Que sea quien sea, que sea Siria, Venezuela, Irán, Rusia de los años 90, cuando el occidente robó absolutamente todo. Y después su distribución entre la población desempleada y ocupada con cualquier idiotez, como por ejemplo los peluqueros de gatos, psicólogos de ardillas, domadores de los papagayos domésticos. Básicamente expertos en ideología de género. Más o menos. Entonces, una paréntesis para explicar el concepto de parasitismo, porque la gente a lo mejor dice, ¿qué está diciendo este? Un sistema puede ser abierto o cerrado. Entonces, en un sistema abierto, tú puedes robar a los demás países sus recursos. Así vivió y prosperó el Imperio Británico, el Imperio Español, Estados Unidos, que a punto de pistola van robando todavía revoluciones de color. Y tú puedes hacer vía intercambio de recursos también, por ejemplo, opio por té o oro, como lo hacía Londres, vía intercambio de los recursos por papelitos también de color, también conocido como el dólar americano. Entonces, esto es el sistema abierto. En un sistema cerrado, que es la economía cerrada, obviamente es mucho más pequeña. La sociedad necesita precios altos de recursos naturales para poder desarrollar el sistema, es obvio. Entonces, un sistema así te permite alto nivel de vida de las clases industriales. Ahí está también la diferencia de los parásitos financistas, los Biden, los Clinton y los industrialistas que querían hacerse con el poder y se han hecho en el poder en 2016 y perdieron en 2020. Por el contrario, cualquier sistema más de la clase parasitaria necesita precios bajos de los recursos naturales para suministrar cantidad, mínima de recursos a un número máximo de parásitos. Es decir, tú puedes tener precios altos o precios bajos, pero no puedes tener los dos al mismo tiempo. Así que un sistema cerrado no puede tener demasiados parásitos porque no hay recursos suficientes para eso. Por eso ahora mismo lo que estamos viendo en Estados Unidos es una sociedad absolutamente parasitaria. Para que la sociedad estadounidense sobreviva a estos parásitos van a tener que morir, o les van a tener que matar, o eliminar, o encarcelar, o hundir, llevarles al mar y hundirles. Y lo mismo tú vas a ver en Perú. ¿Qué porcentaje de los peruanos viven a costa del Estado? Esa gente van a o desaparecer o el Estado desaparece. No hay quieren representar el Estado todavía, más. No, pues entonces es que no hay otra, es uno o el otro. Tú no puedes ser virgen o virgen al mismo tiempo. Tú eres o virgen o no, y a punto. Lo mismo aquí. Entonces, durante la transformación de la sociedad del capitalismo al parasitismo, se producen objetivamente los siguientes procesos. La producción de energía en el país está disminuyendo constantemente. La minería, otro elemento muy importante para Perú, recursos naturales, cae o no es rentable. La industria pesada abandona el país. La agricultura necesita subsidios constantes y proteccionismo. Y como resultado, el tiempo que la población dedica al trabajo productivo está disminuyendo constantemente, mientras que el pseudoempleo de los domadores de ardillas está creciendo. Y dado que estos procesos se basan en el funcionamiento de las leyes de la economía política, la sociedad no puede resistirlos ni detenerlos de ninguna manera, pero dado que estos procesos existen, la sociedad necesita objetivamente una ideología
que, bueno, justifica los procesos en curso y que además puede explicar las razones y necesidades de esta ideología, estos procesos, algo que ninguno de los dos candidatos en Perú lo han hecho ni saben lo que es No, lo y han con hecho, qué comerlo. de alguna manera, ¿sabes cómo se ha hecho? Primero, Daniel, el gobierno está infestado de asesores. Esos son los domadores de ardillas. Sí, Asesores, pero estos analistas asesores por lo menos políticos, cobran. Ellos cobran, entonces pero por lo cobran del menos, Estado. bueno, pues Ellos cobran viven, porque ellos viven sí, del otro totalmente. 99% de personas que producen lo que hay en las arcas fiscales. ¿Entiendes? Está absolutamente claro, pero repito, estos por lo menos cobran, ¿sabes? Por muy ineptos o inútiles que sean, cobran. Los Sí, otros no hacen nada. Entonces tú tienes ahora mismo, sobre todo hablando del Occidente en relación con gran parte de la civilización humana, el papel de gusanos y los parásitos. En España, en Francia, en Alemania, mucho menos, pero también hay mucho, en Italia, bueno, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en toda América Latina. Entonces el problema principal, ¿no? Volviendo a lo que empezamos a hablar, el tema del modelo del Banco Central. Esto es ya a nivel mundial, ¿sabes? Si tú eres la élite, vamos a llamarlo de estado profundo, ¿ok? Entonces, para ellos están mirando el panorama y están pensando, digamos que el estado profundo está al mando del modelo del Banco Central en versión basado en la guerra, porque con la guerra tú ganas infinitamente más que con la paz. Porque puedes obviamente matar, reconstruir y suministrar armas de mantequilla todos al mismo tiempo. Entonces, el Estado profundo emite dinero, lo imprimen, y después la gente toma estos papelitos y, bueno, esencialmente le dan lo que él necesita para comprar y controlar los recursos naturales. Y esto vamos a verlo en Perú, que los transnacionales están comprando todo, o ya lo han comprado, todos los recursos naturales del país. Y en la época de crisis, la quiebra sistémica, tú no puedes tener ninguna empresa transnacional controlando tus recursos naturales, nacionalizar absolutamente todo. Y esto no es castillo, es desano de mente y supervivencia de la patria. Además, ten en cuenta otra cosa. Mediante el ejército, tú puedes robar todo lo que quieras en todos los países que invades. Obviamente no estoy hablando del ejército de Perú, sino de los grandes ejércitos como el americano. Y después viene la parte interesante, el crimen organizado. Es un componente muy importante si estamos hablando de las mafias o las mafias de las drogas. ¿Por qué? Bueno, porque es caro desplegar un ejército y ocupar un país o muchos países. Si puedes invadir un país y comprarlo con el dinero de este mismo lugar, bueno, es mucho más eficiente. Y ahí es cuando tradicionalmente entra el negocio de la droga. Es lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos. Básicamente forma parte de un modelo de control del territorio con enormes recursos y el mínimo coste posible. Y esto es algo que hay que evitar como sea en Perú, porque lo veo exactamente cómo lo van a hacer, porque empezamos por el ejército peruano. ¿Entrenado a base de qué? Bueno, desde que eran niños, a base de modelo estadounidense, es decir, Escuela de las Américas, proamericano, pro-tal, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos lo hemos visto en Bolivia con este tipo, ¿cómo se llamaba? La golpista, no me acuerdo su nombre. Esta tipa hablaba de esa gente como eran negros de la selva. Entonces yo le puse un tweet diciendo, oye, ¿tú te has mirado a ti en el espejo últimamente? Porque de blanca no tienes nada. Y esa gente, claro, que quieren ser blancos, rubios, guapos, altos y vivir en Suiza o en Estados Unidos. Pero no, que obviamente no lo son. Entonces, el modelo del Banco Central basado en la guerra depende de la liquidez financiera. Y la liquidez financiera depende del imperio de la ley. Y en el momento en que la población general deja de creer en el imperio de la ley, entonces depende únicamente de tu fuerza y la relación precio-beneficio, lo que antes comentamos, ¿no? 31, el tema de la droga baja a 21, así que estamos hablando de un problema de liquidez muy importante. Y el negocio de las drogas es el síntoma de un modelo de la banca central basado en la guerra. Si vamos a abandonar este modelo y sustituirlo con algún otro modelo, hoy tenemos el modelo liberal, el modelo banquero financista, vamos a necesitar un modelo alternativo. Ahora, para mantener en funcionamiento el modelo del Banco Central de inversión basado en la guerra, hacen falta dos cosas: más control central y despoblar lo que estamos viendo ahora mismo.
Entonces el modelo es increíblemente ineficiente. No se puede mantener a menos que tengas, bueno, un gran control hierárquico y mucha despoblación, que es lo que estamos, repito, experimentando ahora mismo. Que sea vía COVID, que sea lo que sea. Quiero preguntarte, Daniel, ¿las elecciones en Estados Unidos, las últimas elecciones, hubieran cambiado algo? ¿O las elecciones han seguido siendo complicado la pregunta. El problema, Mar, el problema principal es que ninguno de los candidatos tiene un modelo del futuro. Si hubiese ganado Trump, ganó de hecho, le robaron las elecciones, pero esta es otra historia. ¿Okay? El ejército de muertos le robó las elecciones a Trump. Así es, como en Perú, lo que está ocurriendo ahora, el ejército de los muertos. En todos los países. Yo te repito, yo no sé si es mejor o peor que ganó una mosca que me quiere morder. Yo no sé si es peor o mejor que ganó Castillo. ¿Entiendes? De todos modos, habría que ver. Es peor, Daniel. Yo no lo sé, porque si el tipo quiere nacionalizar, pero claro, el problema también de nacionalizar es lo siguiente. O sea, si yo soy presidente de Perú, haría lo siguiente: nacionalizar todas las industrias. Daniel, el tipo no puede ni siquiera decir el concepto. Esta es otra cosa. Él no tiene sabe que dónde hacer. está parado. Biden tiene demencia directamente. ¿Entiendes? Sí, entonces este tipo ni sabe, se levanta y dice, yo no sé dónde estoy. Por lo menos este no tiene demencia. Entonces es que Castillo no tiene que hacer nada. Si es presidente del país, puede pagar a los asesores. Así es. Entonces, si yo soy presidente, primero lo que hago es nacionalizo todas las industrias. Mira lo que quería hacer Trump. Es decir, Trump, hay dos formas, hablando de la economía, hablamos de la economía abierta o modelo cerrado. Entonces, si tú eres el poder planetario liberal financista, entonces ellos querían salvar su modelo a costa de los Estados Unidos, destruir Estados Unidos para salvarse ellos mismos el modelo planetario. Y esto es el modelo de Clinton, de Biden, de los financistas, banqueros, Wall Street, etcétera, etcétera. Trump quería hacer otra cosa. Trump quería destruir el modelo liberal financista y salvar Estados Unidos a costa del modelo liberal planetario. No le salió bien porque le robaron las elecciones. Pero lo interesante en este caso, volviendo a tu pregunta anterior, si Trump hubiese ganado, entonces podría haber sentado a partir de ahora con Putin, con Xi Jinping o con Modi de la India, porque India, bueno, es un país de 1,5 o 6 mil millones de personas, y diseñar un modelo nuevo, es decir, podemos hablar de Bretton Woods 2, podemos hablar de Yalta 2, lo que sea 2, un modelo alternativo al modelo actual, porque Trump, Putin y Xi Jinping es el mismo equipo. Sí. Es el mismo, y por mucho que la gente va a decir, no, porque este es comunista, Putin no es comunista, nunca lo ha sido. Absolutamente nunca ha sido comunista Putin. Y China, bueno, China es el mundo, absolutamente distinto, es un proyecto regional de atún. Entonces, de todos modos, volviendo a lo que comentamos, pero como Trump se hubiese cambiado, podría haber cambiado, porque habrían sentado las cuatro potencias y diseñaron un modelo alternativo nuevo al modelo actual. Y el modelo actual no tiene salida, porque no existe un lenguaje para explicar lo que va a pasar en el futuro. Y por lenguaje, repito, yo no estoy hablando de inglés, español o francés, estoy hablando de los modelos. Y en este sentido, el Occidente no tiene lenguaje para hablar. Y nosotros en la Unión Soviética o en Rusia, que es el país descendiente de la Unión Soviética, tenemos el modelo alternativo que, repito, que funcionaba muy bien y nosotros crecimos 12% en el año 1991. Entonces, tenemos un lenguaje alternativo basado en los estudios de Karl Marx y Adam Smith, que puede explicar un modelo alternativo y diseñar con nuestros institutos económicos un modelo distinto al modelo basado en crecimiento limitado, que obviamente no puede existir. Estamos viendo cómo está quebrándose. Entonces, volviendo por un segundo a Perú, si yo soy este tipo, yo nacionalizo todas las empresas y lo que estamos viendo, Mar, en Estados Unidos igual. La gran parte de la financiación proviene del gobierno. ¿Cómo se llama esto? Capitalismo no se llama. Y después yo pongo gente calificada frente de las instituciones, no para que ellos roban a vez de otros, sino cualquier... Ese es el problema. ¿Vosotros, ustedes en Perú tenéis pena capital? Hay pena capital, artículo 140 de la Constitución Política por traición a la patria, pero está sujeta a la Corte de Derechos Humanos Interamericana. Mira, yo te digo una cosa. Yo, si fuera presidente de Perú, la pena capital sería por la traición, por robo, cualquier cosa, obviamente, que va en contra del bien de la patria y bien común.
porque lo que tú estás robando es de todos. Es de la No solamente patria, es de robo, Perú. Daniel, no solamente Robo quiere robo. decir, por ponerte un ejemplo, Todas las facetas, o sea, todo lo que tiene que ver con corrupción. Lo que está corrupción, pasando en el Perú, bala en la mar, bala en la bala, nuca. yo soy stalinista, esto significa bala en la nuca. Y si tú tienes que, ¿cuántos sois de población? Somos 32 millones. 30, vaya, sois muchos, así que si eliminamos 1 millón con bala en la nuca, seguís siendo muchos. No, pero obviamente hay un poder judicial. El problema del poder judicial es que Esto, está mira, lleno, infestado de otros sinvergüenzas, te ladrones y corruptos. repito otra vez, yo no creo en la democracia, me parece un concepto absurdo. Yo creo en el poder del padre dictador. Lo que Perú necesita, y la gente va a decir, Dios mío, ¿qué está diciendo este? Sí. Lo que todos los países del mundo necesitan es un padre dictador. Mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Mi país, Rusia. Putin es mi líder, mi presidente. Y me parece un líder magnífico en muchos de los sentidos. Si no fuera por él, hubiésemos dejado de existir hace 15 años. Sí. Nos hubiera troceado en 20 países distintos. Pero Putin, siendo presidente del país, no puede eliminar toda la banda de los liberales financistas que controlan la economía del país. Porque imagínate si Putin decide eliminar la directora del Banco Central ruso, Nabiullina, que no trabaja para Rusia, trabaja directamente para el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si Putin la elimina, el Fondo Monetario el mismo día emite un informe que el nuevo director del Banco Central ruso, que es nacionalista, y hay muchos que son buenos, excelentes economistas a favor de la patria. Esta nueva persona es absolutamente incompetente. Como consecuencia, los bonos de Estado, el crédito, se convierte en bono basura. Y como las empresas privadas, como Gazprom, por ejemplo, nunca podrían tener el rating más alto que el gobierno soberano, nuestra economía se colapsaría en 24 horas. Yo haría un magnífico presidente. ¿Sabes? Es demostrar, ¿sabes? Que lo que dice es misa. Es decir, el primero que roba bala en la nuca, televisado, financiado por Coca-Cola, ¿ok? Para que tú encima ganas dinero. Entonces tú tienes, para que cualquiera que roba, tú tienes lo que están haciendo en China. Entonces tú tienes la opción de decir, yo voy a robar, pero yo a cambio, porque claro, es decir, por encima de todo, lo que tú tienes que hacer es responsabilidad personal. Y lo que hacen los gobiernos es, yo me lavo las manos, no me responsabilizo de nada. Responsabilidad moral. Entonces yo me responsabilizo, yo voy a intentar robar. Si me piden, a cambio doy mi vida. Bueno, me parece justo. Si robas y puedes hacerlo, pues felicidades, ganas tú. Pero si no, te mato. Además, en muchos de los casos, date cuenta otra cosa. Estamos viendo, por ejemplo, hablando de Fidel Castro, que ya está muerto. Su nieto, el otro día le vi videos en un barco carísimo con relojes de oro que cuestan no sé cuántos. Me parece una estupidez, pero claro, o sea, yo veo cosas así. Entonces, y este fuera uno de estos ricos risechones que han ganado a costa del Estado en Perú, a él bala en la nuca, a su mujer, que sin duda alguna, porque las tetas de silicona vienen del dinero robado. Entonces, ella cárcel, campo de concentración, 20 años de campo de concentración, y los niños de la familia se convierten en el cargo de Estado, donde les enseñan ciudadanos modélicos. A lo mejor esto, repito, puede parecer qué barbaridad está diciendo, es que en el día de hoy, cuando estamos viendo la economía de guerra, cuando el mundo está a punto de quebrarse, uno tiene que darse cuenta que el objetivo principal de cada país, la soberanía nacional, y el modelo del Banco Central basado en la guerra es el modelo antihumano y antinacional. Y esto es uno que tiene que hacer y tenemos que hacerlo sí o sí de alguna forma, si no, ¿entiendes? La gente me dice, Daniel, claro, hay gente que está en shock, ¿no? Pero si analizamos la situación, por ejemplo, en el Perú, la cantidad de caviares, que es como nosotros llamamos a esta gente que vive a costa del Estado, ¿no? Y vive muy bien, y son la mayoría bastante corruptos. Si esta gente viera que en televisión nacional tú vas y le metes una bala en la nuca a alguien, que obviamente lo veo un poco exagerado, pero el hecho que la justicia se imponga en el país, esta gente no estaría robando. Un país soberano se basa en la ley y orden, Mar. Un país soberano, ley y orden. El problema del Perú de hoy es que no existe ese orden. Pues entonces yo te voy a explicar lo que va a pasar. Dentro de poco no va a existir Perú tampoco.
Porque Así si es, antes así había es, suficiente para robar entre todos, ahora ya no hay suficiente. Entonces, así o cambias tu modelo de pensar o modus operandi o no habrá Perú. Y con Perú todavía no está haciendo lo que estamos viendo en Colombia, que ya están quemando la mitad del país, se van a quemar la otra mitad. O Chile, donde están quemando ya la otra mitad del país. O en Ecuador, donde van a quemar el país entero. O en Argentina, o en Brasil. O sea, lo mismo va a pasar en Perú. ¿Tú crees que no? Lo van a quemar. Porque lo que viene ahora mismo, y en ese sentido también hay que tenerlo en cuenta, la derecha, ha visto los comentarios, o uno ahí ponía, mejor muerto que better dead than red, tener al presidente de ¿sabes? Castillo, sí, sí, Yo no sí. sé quién es este tipo, pero de todos modos, te quiero decir que en este momento, si la derecha va a intentar sabotear el proyecto de No, este tipo, la derecha no está, mira, hemos tenido en televisión nacional a un tipo ayer diciendo, bueno, si no gana Castillo, vamos a agarrar machete y le vamos a cortar el cuello a la gente. yo Imagínate. estoy hablando del nivel del país entero. Ustedes como Perú, en Ujú, este momento tenéis que entender, esto hablo al llamamiento al país, no ok, a ninguna agrupación política. Repito, desde la óptica conceptual. Si vais a empezar a perder tiempo saboteando unos a los otros, así las es. próximas elecciones están ¿cuándo? ¿Dentro de 4 años o cuántos? 5 años. 5 años. Pues no hay estos 5 años. No hay, porque el mundo está a punto de quebrarse. Hay que buscar un punto en común y ponerse a trabajar en ese sentido. Y mira, no tenemos mucho tiempo, Mar, porque yo tengo también que irme porque son casi las 6. Podemos hablar, yo quiero comentar porque es importante, el tema del proyecto de América Latina, porque es un proyecto que existe. Es un Claro que proyecto sí, que esta claro gente que no ha sí. comentado. Yo tenía ahora varias preguntas, por ejemplo, por el tema de Soros, y también quería desarrollar los 40 años de Sendero Luminoso en el Perú. Si Sí. quieres, seguimos con esto, si no, lo hacemos la próxima Mira, semana. vamos a hacer lo siguiente, sí, porque son casi las 6, aquí ya está casi oscuro. Ujú, Entonces, vamos a hablar de América Latina y ok. si quieres, la semana que viene más o menos podemos hacer otra entrevista, si te Ujú. parece. Sí, sí, yo no tengo Porque es ningún que problema. porque no tengo tanto tiempo. Mira, yo te quiero decir, y con esto terminamos. Um, en el mundo post-crisis, América Latina va a ser uno de los polos o los nodos del futuro del mundo. Otro es el proyecto euroasiático. Entonces, en América Latina los gobiernos o venden un futuro sin futuro o un futuro basado en las exigencias de Fondo Monetario. Esto lo hemos visto en Colombia. Duque es el producto de Fondo Monetario y como Fondo Monetario también está quebrado, no hay modelo. Están quemando el país porque Duque quería subir los impuestos para poder pagar lo que es impagable. Entonces, un futuro que llevará a todos los países a la muerte es el futuro del Fondo Monetario. Pero hay otro futuro. Y América Latina como conjunto de naciones-estado y como uno de los polos, repito, del nuevo orden económico post-crisis, se basa en 3 ejes: infraestructura, Así es. alimentación y recursos naturales. Por ejemplo, el proyecto, hablamos de Colombia. El proyecto de tapón de Darién en Colombia es un nódulo esencial para las vías de levitación magnética que serán construidas en un futuro. Bueno, exigirán el uso de caminos de vías ferroviarias elevadas, entre otros avances tecnológicos. Y esto mejora la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza. Yo te quiero decir que estos proyectos, esas unirutas ferroviarias que se extenderían a través de Norte y Centroamérica y también incluyen corredores sudamericanos que llegan hasta la Tierra de Fuego en Argentina. Y date cuenta que estos planes detallados para la construcción de la carretera panamericana, bueno, que incluye Tapón de Darién, no es de ahora de diseño, es de Así es. diseño del presidente americano William McKinley a finales del siglo XIX. Tiene 120 años estos proyectos. Ahora fíjate, cuando tú tienes la vía férrea haya cruzado el Tapón de Darién hacia Colombia, se divide en 3 ramas distintos. Una norte-sur, por ejemplo, el corredor occidental iría desde el sur de Bogotá a través de Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, hasta entrar en Argentina. Después tienes otro ruta que pasa de pie de las colinas orientales de la cordillera de los Andes y marcaría la base para la apertura de toda la zona interior subdesarrollada del continente. Después tú tienes otra ruta que es corredor central, va desde Bogotá a Brasil, tienes otra ruta que va desde Venezuela, Surinam, Guyana Francesa, Brasil, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes un sinfín de elementos principales.
a nivel de desarrollo de infraestructura, tecnología, desarrollo industrial. Y en este sentido hay de sobra proyectos en marcha que pueden mejorar la vida y dar de trabajo y sobre todo unir al continente. Y esto es una cosa, o sea, las ventajas que estamos construyendo, además en este sentido, hablando de América Latina, estamos construyendo de cero, lo que nos permite hacer lo que, bueno, podríamos llamar el corredor de infraestructura. Al mismo tiempo, carreteras, ferrocarriles, redes, comunicaciones por satélites, centros educativos, centros sociales. Es decir, tú estás creando corredor de desarrollo. Y con los 3 de esos corredores que estaba comentando hace unos minutos, tú tienes la mejor conectividad de infraestructura del mundo. Y es obvio que el dinero y la inversión irían ahí. Y yo te quiero recordar que fueron los ferrocarriles de Lincoln, del presidente Abraham Lincoln, lo que permitió la transformación de los estados de las grandes llanuras al oeste del río Mississippi, los gigantes agrícolas que llegaron a ser. Y como en el mundo que se nos viene encima, habrá hambruna a nivel planetario. América Latina tiene tierras ricas, Colombia, los planos, antiplanos de Colombia y Venezuela, Cerrado de Brasil, la Pampa Argentina. Entonces tú tienes áreas de sobra en el corazón de Sudamérica para crear un proyecto civilizatorio. Y en este sentido, pensar solo en Perú, dividir el país en vez de unir, ese es el trabajo de la élite financiera. Y esto es lo que estamos viendo a nivel de todos los países. Dividir todo en grupitos mucho más pequeños, que es mucho más fácil de manejar. Pero lo que hay que hacer, eso es un llamamiento al gobierno de Perú, pensar en el bien de la patria a través de un proyecto civilizatorio basado en bien común. Robas, bala en la nuca. Tienes que mejorar la vida por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza y hay todos los elementos necesarios en América Latina, empezando por la población homogénea, para unir este continente y uno de los polos claves en el desarrollo del mundo del futuro. Y todo empieza por este punto de lanza que es la unión de Colombia y Venezuela. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Ha sido interesante hablar contigo. Hay mucha gente que están tomando tranquilizantes en este momento. Sí, lo sé. Estoy leyendo aquí los comentarios que entran y yo he tratado de dejarte hablar tendido. Hay temas que me hubiera gustado hablar contigo, por ejemplo, la diferencia la diferencia que existía entre Joe Biden y Donald Trump. Aquí si quieres, mira, hagamos uno la semana que viene, Mari, y hablamos de estas cosas. Sí. Es que hemos perdido media hora por temas técnicos. Es verdad. Que estoy seguro que ha sido YouTube lo ha hecho a propósito. Mira, en México... ¿Tú crees? Mira, en México, el Vicente Serrano, que es un periodista muy famoso que tiene 3 Emmys, que es el premio de periodismo en Estados Unidos más importante del país, 3 Emmys y tiene casi 2 millones de suscriptores. Bueno, le bloquearon su canal YouTube por la entrevista que él me hizo la semana pasada. ¿Entiendes? Entonces, pero bueno, a ti no te van a cortar porque en aquella entrevista hablamos de cosas mucho más gordas. Así hoy hemos hablado de cosas ligeritas. Sí, porque se trata también de que la gente poco a poco vaya entrando en una serie de entrevistas, que vaya entendiendo de qué se trata todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo y no entrar pues con temas fuertes en el primer programa. Mar, ¿sabes lo que pasa? Que todo esto es políticamente incorrecto, sí. Pero es que yo trabajo para mí, por suerte tengo la independencia de decir lo que quiero decir, pero siempre desde una óptica conceptual y siempre con un criterio muy bien basado y muy bien confeccionado. Y la gente que me sigue en mucho tiempo, sabéis que yo no me equivoco nunca, jamás, de los jamases, ni una vez en ninguna cosa que estoy explicando. Por eso repito, este es un llamamiento a los poderes de Perú, tanto de un lado como del otro, buscar un diálogo y crear un futuro para la patria de bien común. Bien común no es comunismo. Bien común es a favor de la patria, a favor de la gente, a favor del desarrollo, a favor de tecnología, a favor de infraestructura, de colegios, escuelas. Esto es bien común. Para que las futuras generaciones, que tiene que ser así, porque yo estoy en México, el bien más importante de México no es ni litio ni plata, es los 53 millones de jóvenes que van a ser el futuro de la patria. Lo mismo en Perú. ¿Y para qué? Pero claro, la élite en Perú no quiere que esa gente sean ingenieros. Tienen que ser los narcotraficantes o camareros o limpiadores de cuartos de baño o niños sin futuro.
No, necesitamos crear un país fuerte ideológicamente, el nivel patriota. O sea, decir, tú no puedes decir, yo quiero comer en McDonald's, pues esto me recuerda de Estados Unidos. Tú tienes comida peruana, es de los mejores del mundo. Yo cuando estuve en Perú por primera vez en 2011 en la Feria del Libro, yo me fui al restaurante de Gastón. Este tipo de restaurante, ¿sabes? Suyo, es decir, él estaba en este momento en Lima y me invitó a su restaurante y ahí en este restaurante, magnífico, maravilloso, fantástico. Llené una estantería con sus cosas, digamos, más valoradas. Ahí estaba mi libro, La verdadera historia de Club Bilderberg. Entonces la comida peruana es absolutamente increíble, la amo la comida peruana. Entonces hay que promover los valores de la patria, no es ser avergonzarse si es peruanos, mexicanos o colombianos. Pero claro, para dar la vida por tu patria, tú tienes que amar a tu país. Así es. Y esto empieza en la infancia. Y por eso hay que enseñar estos valores tradicionales de la patria. Entonces un peruano que tiene su dinero en Estados Unidos, que va a Miami cada fin de semana para comprar, este no es patriota, eso es un traidor, es la quinta columna. A esa gente hay que eliminarles, porque la vida ahora mismo es la vida a muerte, en todos los sentidos de la palabra. Muchísimas gracias, Daniel, nuevamente. ¿Te ríes? Me río de toda la gente que está ahí ahora mismo en casa, viendo con la boca abierta, pensando qué ha visto yo. Ha sido una bofetada, damas y caballeros, pero una cosquilla verdaderamente, porque si doy bofetada, lo doy fuerte. Esto ha sido una cosquilla. Mira, yo sabía, Daniel, conozco y he hablado contigo muchas veces, y claro, te dije esa tarde, no vayas a escandalizar tanto a la gente. Pero yo creo que tampoco está bien, está bien una forma, porque la gente tiene que entender que el mundo no es los unicornios y los caballitos de colores que nos pinta la prensa. El mundo está pasando por un proceso de transformación geopolítica importante, y la gente tiene que estar despierta a lo que está pasando, porque si no, ¿cómo van a poder defenderse si estamos solos y divididos? Totalmente. O sea, lo que tenemos que Exacto. hacer es, espero entonces, Daniel, que podamos... Hablamos la semana que viene. Sí, hablamos tú y yo y cerramos alguna cosita. Mar, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Un besito. Chao. Un beso y buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias y hasta luego.